Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Bueno, muy bien, 41 minutos han pasado de la hora 18 en toda la República Argentina. Bien, es la primera vez que lo entrevistamos, es un placer enorme que esté acá. Me estoy refiriendo al doctor Jorge Zapag, ex gobernador de la provincia de Neuquén. ¿Cómo está, Jorge? Placer enorme, un gusto. Igualmente, Silvio, muchas gracias por esta invitación. Gracias al equipo, a Juan, al equipo, y a través de ustedes mandarles un saludo con todo afecto y con todo cariño a la audiencia. Bueno, muy bien. Muchas gracias en serio por haber venido. Bien, Jorge, quiero comenzar por una anécdota que comentaste en algún momento. Vamos a lo personal primero, después nos metemos en lo político. Perfecto. ¿Es real que a los 14 años ya tenías la idea de ser gobernador de la provincia de Neuquén? ¿Viste cómo estudiamos? A ¿no? los 14, sí, como escucharon. A los 14 años, me acuerdo, un profesor, en aquella época la materia era instrucción cívica, dice, bueno, tema libre, muchachos, prueba. Y bueno, tema libre, y yo escribí, quiero ser gobernador de la provincia de Neuquén. Ese era el título. Y lo desarrollé. Lamento no haberme quedado con la prueba, pues se la llevó el profesor y en algún lado debe haber estado algún tiempo. ¿Y recordás los argumentos, lo que exponías precisamente sí, en líneas era generales? Lo que se escuchaba en la mesa de la casa. Mi padre Elías, primogénito varón, fundador de dos partidos, el Partido Laborista en 1948, que era la base con la que se hizo después el Partido Peronista. En Neuquén fue fundador del partido y primer presidente de la Junta Promotora. Y después fue fundador en el año 61 del Movimiento Popular Neuquino. Yo tenía 10 años, lo acompañaba a los actos, así chiquito, ¿no? 10 añitos. Me acuerdo en Aluminé, un acto muy lindo. Y me interesaba y me gustaba, con muchas inquietudes así por la resolución de los problemas, ¿no? Que ha sido el gran desafío siempre en la vida de cada uno, ¿no? Cuando uno se enfrenta a los problemas y, bueno, tratar de encontrar la fórmula para resolverlos. Por supuesto, bueno, y en la política uno vive resolviendo problemas, o por lo menos sí, sobre todo en la administración pública, cuando toca la gestión pública, porque en política es fácil ser opositor. Hasta el teorema de Baglini. De Baglini, bueno, vos sabés que yo estaba pensando en eso precisamente. Ese es muy bueno, porque Baglini decía, mientras más lejos estás de la posibilidad de ejercicio del gobierno, más irresponsable puedes ser en tus declaraciones. Exactamente. Que fue ministro de Alfonsín. Y fue legislador nacional. Bien. Tenía una banda de rock también en Mendoza, tocaba el bajo. Bueno, Juan Manuel es guitarrista. Sí, así que... Tiene una banda, en serio, tiene una banda de rock que le rinden tributo a Creedence. Claro, bueno, Creedence Water Revival. Claro. No te pongas colorado conmigo. Son de mi época los de Creedence. Claro, sí. Pero música fenomenal, ¿no? Es decir, extraordinaria. Y bueno, la vocación nació así en la mesa familiar, con las conversaciones, las discusiones, todo lo que tenía que ver con las responsabilidades públicas. En el año 63, cuando asume Felipe Zapag la provincia de Neuquén, la provincia era muy pobre, abandonada, olvidada, de la mortalidad infantil. Que era una verdad, ¿no? Era un territorio nacional convertido en provincia hacía pocos años, pero que estaba abandonada, no había coparticipación federal de impuestos, había que ir a buscar el cheque a Buenos Aires, los recursos se manejaban de Buenos Aires, gas, petróleo, ríos, minerales, frutos del país.
Y había mucha mortalidad infantil, 165 por mil. Calculemos que hoy Neuquén tiene el 4,7 por mil, que es el más bajo de la República. Había mucho alcoholismo, mucha tuberculosis, mucho frío, porque la gente se moría de frío. Se moría de frío literalmente. Y de hambre, ¿no? Era literal. Había 140 edificios escolares, la mayoría eran escuelas rancho. Escuelas rancho, estamos hablando piso de tierra, paredes de adobe, techo de paja, ¿no? Uh-huh. Mi abuela materna fue maestra rural muchos años, lo mismo Ricardo Esteves, un tío casado con Josefa Zapac, que todavía vive, tiene sus casi 100 años y vive acá en Neuquén. Y bueno, fue maestro en la escuela rural de Vaca Muerta, que es un paraje entre Zapala y Cutralcó, que le da el nombre a la formación geológica de Vaca Muerta, porque el geólogo que encontró Vaca Muerta estudió Vaca Muerta en el año 32 allí, en ese lugar, porque lo tenía a la vista, porque el plegamiento andino puso de manifiesto la formación geológica en ese lugar, la que en la zona meseta está a 2.800 metros de profundidad, y en Vaca Muerta está a la vista, están los caracoles, se ven los amonites. Y bueno, en la casa se hablaba mucho, y tanto que los 5 hermanos, excepto el mayor, Carlos Natalio Nuno, que es dueño de la empresa Vial, los otros 5 hermanos hemos tenido siempre vocación política, ¿no? Gringo, Chani, Luz, en mi caso también, ¿no? Uh-huh. Así que eso, pero todo nace, eso ha sido una escuela de aprendizaje, ¿no? Yo digo que es una escuela de aprendizaje. Papá nos hablaba mucho de las cuestiones públicas, nos gustaba escucharlo discursiar, era un apasionado del discurso. Y yo creo que a los 14 años, bueno, uno es adolescente, tiene inquietudes, empieza a preguntar. Bueno, pero tiene sueños también. Y bueno, el sueño de ser gobernador a los 14 años y que después se haga realidad. Claro, y que después se haga realidad. Increíble, ¿no? Cuando se hizo realidad, ¿cómo te sentiste como persona? Yo quiero rescatar algo también. Yo hasta el año 90, mi padre muere en el año 93 y yo hasta el año 93 no había sido ni siquiera subsecretario provincial, ¿no? O sea que la vocación la tenía, pero surgieron las posibilidades después. En el 99 me tocó, bueno, ser candidato a vicegobernador con Sovich, sí. Y allí se fue moldeando. Había sido ministro antes, ministro de gobierno, y después en el año 2004 fundamos la Línea Azul dentro del Movimiento Popular Neuquino, una corriente de pensamiento que planteábamos el cambio positivo, y trabajamos 4 años en campaña, ¿no? Estuvimos 4 años recorriendo la provincia. Fue una tarea inmensa. Y bueno, el comienzo, digamos. Fue el comienzo de lo que era la Lista Azul, y cuando me toca asumir en el 2007, en diciembre de 2007, el presupuesto de la provincia era muy bajo. Claro. El presupuesto de la provincia era de $1.000 millones y los gastos eran mayores. $1.000 millones nada más. Pero había déficit porque no alcanzaba para pagar los gastos de la provincia. El presupuesto de este año, 2023, es de $4.000 millones. Y esto lo rescato siempre porque la provincia de Neuquén en los últimos 10 años creció el 40%, 41% para ser más exacto, el Producto Bruto Geográfico. La nación creció el 3%. Entonces, cuando a veces me preguntan, bueno, ¿qué le pasa a la nación con la pobreza, con la inflación? Yo digo, bueno, si no creces, la torta siempre es la misma y la cantidad de habitantes crece. Neuquén creció de 400.000 habitantes hace 15 años a 800.000 ahora. El duplicó la población. Entonces, vos necesitas dar más seguridad, más educación, más salud, más justicia, más viviendas, más conexiones de gas, de agua. Es una tarea que no termina nunca. Entonces, si vos no tenés un buen presupuesto, eso es muy difícil de hacer, de trabajar y de asegurar el funcionamiento de la provincia. Entonces, en el año 2012 ya habíamos empezado con el tema de los recursos no convencionales, con la fractura hidráulica. Estados Unidos y Canadá nos habían mostrado el camino. Los convencionales, o sea, la tecnología convencional o los métodos convencionales para sacar gas y petróleo, trabajan en horizontes geológicos distintos, no trabajan en la roca generadora que es Vaca Muerta, por ejemplo. Y cuando vimos en Canadá y Estados Unidos que estaban
desarrollando y que estaban produciendo fuerte, y que estaban autoabasteciendo sus países y aparte exportando, cuando habían sufrido las crisis de la escasez, dijimos, ¿por qué nosotros no podemos tener esto? Y resulta que terminó siendo una de las mejores geologías del mundo, por no decir la mejor del mundo. Vaca Muerta es un jugador internacional y lo pusimos sobre el tapete. En ese momento, cuando yo hablaba de Vaca Muerta en el 2008, 2009, 2010, muchos decían, este es turco, político, abogado, pescador y además muchos pensaban que estábamos exagerando, digamos, hijo de mineros, ¿no? Porque la empresa minera Zapag Hermanos trabajó 50 años minerales para el petróleo. Yo cuando estudiaba abogacía en Buenos Aires era joven y en la UCA. Sí, y vendía minerales, ¿no? Vendía los minerales. ¿Fuiste tesorero? En la UCA sí, pero mira cómo sabes. Sí. Estuve en el centro de estudiantes, bueno, ganamos elecciones y también perdimos elecciones en ese lugar. Lindos recuerdos. Y bueno, vendiendo minerales a las empresas petroleras, le tomé el gustito al tema del gas y del petróleo, al tema de las energías limpias, al calentamiento global, cómo evitarlo. Y cuando me tocó llegar al gobierno dije, uy, ¿y si es cierto que hay una mina abajo? Porque Vaca Muerta no es gas ni es líquido. Vaca Muerta es sólido, es 10 veces más compacto que el hormigón armado. O sea, es una roca firme, es un fondo de mar de hace 130 millones de años que migró hacia el Pacífico, no existía la cordillera de los Andes. Y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser cierto? Y los geólogos de las grandes compañías y de YPF y de las compañías nacionales nos fueron enseñando cuál era el camino y cuál era el método y cuál era la forma. Y la realidad es esta, que en la Edad Media los alquimistas buscaron la piedra filosofal, que era la piedra con la cual se podía convertir una piedra en oro. Y no la encontraron nunca. Bueno, la fractura hidráulica, que la descubre un equipo de trabajo de un señor George Mitchell de Texas, en Estados Unidos, hace 25 años, es verdaderamente la piedra filosofal, porque de una piedra se convierte en oro negro y se convierte en oro gaseoso, ¿no? Que hoy es escaso en el mundo y que muchos dirán, bueno, pero ¿y qué con el calentamiento global? Bueno, hoy el mundo consume el 30% para generar energía, es carbón. Uh-huh. Y el carbón contamina el doble que el gas y también contamina más que el petróleo. Entonces, lo primero que hay que atacar en la transición energética es con el gas eliminar el carbón. Exacto. Después se eliminará el petróleo y después las energías limpias del viento, del sol y del agua y del hidrógeno irán reemplazando al gas. Pero mientras tanto, lo que más urge es reemplazar al carbón, claro. China tiene el 52% de su matriz energética, igual que la India, basada en el carbón. Por eso la contaminación que tienen. Y contamina el mundo, porque lo que pasa en cualquier lugar del mundo nos afecta a todos, ¿no? Entonces, y ahora con la invasión de Rusia a Ucrania, se abrieron de nuevo las minas de Inglaterra, de carbón, de Gales, toda la minería de carbón en Alemania consume el 30% de su matriz energética de carbón. El otro día estuve con el embajador de Alemania en Argentina y me hablaba de las energías limpias, y yo le digo, pero ustedes tienen el 30% con carbón. Bueno, sí, pero lo estamos tratando de reemplazar con molinos de viento y más, pero va a llevar tiempo. Claro, va a convivir, va a convivir el gas Seguro. Y el petróleo con las energías limpias durante los próximos 30 o 40 años. Entonces, ¿por qué no aprovechar esto que tenemos en el subsuelo? Yo siempre pienso en mi bisabuelo Habib Mansur Zapag, que fue el primero en llegar a Neuquén. Llegó al Fortín Cabo Alarcón, que era uno de los fortines, de la línea de fortines del desierto, ¿no? Que estaba en Picuin-Le-Fou, cerca de Picuin-Le-Fou, ahí se le rompieron las carretas, se puso un almacén de ramos generales. Y yo diría, ¿qué me diría mi bisabuelo, Habib? Diría, mi hijo tiene mercadería gratis ahí en el subsuelo, sáquela y véndala, conviértala en divisas, compre turbinas eólicas, compre paneles solares y turbinas hidráulicas y métanle para adelante, ¿no? Entonces me parece que los pioneros nos dejaron un gran ejemplo, ¿no? De esfuerzo, sacrificio, de trabajo. Y creo que hemos construido una plataforma donde lo más importante es lo que viene, porque no es que la renta se generó, porque escucho a muchos que dicen, bueno, si es tan rica la provincia, ¿por qué hay pobreza? No, pero no es tan fácil, porque la provincia es rica en el subsuelo.
hay que sacar esa riqueza, hay que extraerla, claro, y hay que permitir que derrame adecuadamente en toda la población. Para diversificar. ¿Y cómo derrama? En primer lugar, yo ayer señalaba en una radio porque me hacían esa pregunta, ¿no? Sobre la renta petrolera y si las empresas se llevan la ganancia. Digo, miren, tener inversores no es fácil en Argentina. Conseguir gente que invierta en Argentina y que traiga dólares no es fácil. Con 2.400 puntos de riesgo país, que significa tener una tasa de interés 24 puntos más alta que cualquier país del mundo, por supuesto, sí. Esto no es fácil. Entonces, y la inseguridad jurídica. Claro, y la falta de reglas de juego. Entonces, las 20 empresas, las 20 principales contribuyentes de la provincia de Neuquén, que son los que contribuyen para que funcionen las escuelas, los hospitales, la policía, o sea, para poder pagar sueldos, se tienen que pagar a fin de mes 63.000 sueldos provinciales, 20.000 sueldos municipales y 30.000 jubilaciones y pensiones del Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Estamos hablando de un universo de 110.000 erogaciones que hay que hacer a fin de mes. Y eso, los 20 principales contribuyentes son empresas petroleras y de gas. Entonces, es cierto, tenemos que ir diversificando la economía. Por supuesto, que haya más contribuyentes, que haya más actividades. Tenemos potasio en el norte de Neuquén, un fertilizante escaso en el mundo, más con la invasión de Rusia a Ucrania. Tenemos la posibilidad de desarrollar todas estas energías limpias, pero eso va a llevar su tiempo. Entonces, tiempo ¿de qué tiempo hablamos aproximadamente? El reemplazo a las energías limpias. O por lo menos de la transición al reemplazo. Hay una transición que todos hablan que el año 2050 debe haber una neutralidad del carbono, ¿no? Es decir, que se emite, tiene que neutralizarse, por lo menos bajar 1,5 grados la temperatura del planeta. Este camino hacia el 2050 significan 3 décadas a partir de ahora, pero en el 2050 va a haber 10.000 millones de habitantes en el mundo. Hoy creo que estamos en 7.000 y tantos, ¿no? 8.000, casi 8.000, ¿no? Casi 8.000. Pero va a aumentar la población y va a aumentar el consumo de energía. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, la matriz energética, es decir, ¿qué se usa para generar energía? El 87% es gas y petróleo, 56% es gas, 31% es petróleo. Para llegar a reemplazar esa matriz energética va a haber que andar, va a haber que caminar. Sí. Porque hoy, si no tuviéramos gas y petróleo, no funcionan los aviones, los barcos, los tractores de los campos, las casas, las industrias, los motores de las industrias, no funciona el hogar, no funcionarían los aires acondicionados, o sea, estaríamos realmente en problemas. Y algo que me gusta a mí hablar mucho es de las cosas que no ocurrieron. Menos mal que hicimos este desarrollo no convencional y que nos abrimos paso, a pesar de todas las oposiciones que tuvimos, porque si no existiera hoy el gas y el petróleo que tiene Neuquén en Argentina, Argentina hubiera tenido que disponer de 30.000 millones de dólares este año para comprar el gas y el petróleo para atender todas esas necesidades de las que hablamos. Claro. Y el Banco Central no tiene hoy 5.000. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido un colapso, estaría el país apagado o incendiado, no sé cuál sería la acepción. Y Neuquén no tendría recursos, no estaríamos hablando de un presupuesto de 4.000 millones de dólares. No, bajo ningún punto de vista. Y tampoco tendríamos 800.000 habitantes seguramente, hubiera sido una dispersión de población. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, porque muchos se preguntan, ¿y cómo me llega a mí el beneficio del desarrollo del gas y del petróleo? Porque escuché a algunos que dicen, la provincia recibe el 12% de regalías y el 3% de ingresos brutos. ¿A dónde va lo demás? La nación se lleva el 35% de impuestos nacionales, entre IVA, ganancias, impuesto a la transferencia de combustibles, retenciones a las exportaciones se lleva el 35%, que lo reparte en coparticipación federal de impuestos con las demás provincias argentinas. Entonces yo podría decir hoy, una cuenta a ojo de buen cubero, el 20% de la facturación bruta de una empresa se lo lleva la nación, el 15% se lo llevan las demás provincias argentinas y el 15% queda en la provincia de Neuquén. O sea, el 50% de la facturación queda en las arcas y en la tesorería del Estado Nacional y de los estados provinciales. Y a partir de la provincia, en los municipios, porque se coparticipa a los municipios, porque los municipios también cuatriplicaron sus presupuestos en moneda dura en estos últimos 9 años. Entonces, ahí es el primer derrame. El segundo derrame, ¿cuál es? Si nosotros no tuviéramos el gas de Neuquén, que abastece el 70% del gas de Argentina
a $3.50 la unidad de medida, tenemos que pagarlo en los barcos a $30, $40, $50. ¿Cuánto valdría la factura de gas de un hogar? O de una industria. Hoy están cerrando fábricas de fertilizantes en Europa porque tienen gas caro, no tienen gas barato. Entonces las cierran las fábricas. Y muchas fábricas volvieron a Estados Unidos, que se habían ido, metalúrgicas o electrointensivas, pues se habían ido a otros lugares del mundo porque no había gas en Estados Unidos, se importaba. Ahora que Estados Unidos produce el gas y el petróleo, volvieron a radicarse en su país de origen. Bueno, nosotros tenemos una oportunidad brillante para radicar empresas que produzcan fertilizantes, que tengan industrias electrointensivas, industrializar en origen, generar electricidad a partir del gas, que también es una alternativa, hasta que dure esa transición de la que hablamos. 30 años mínimo, tenemos hasta el 2050, bueno, eso es lo que va a llevar la transición. Y tenemos una ventaja, el petróleo de Vaca Muerta va a competir con el petróleo del mundo en esta transición energética, porque el petróleo de Vaca Muerta es casi gasolina, porque es liviano. Porque es liviano, nos lo comentaba Camilo Ciruzzi. Los petróleos pesados, vos destilarlos, te gasta muchísima energía y calentás el ambiente, o sea, emitís gases de efecto invernadero. Entonces, y además, el petróleo de Vaca Muerta tiene el 0,5% de azufre, cuando los petróleos del mundo tienen entre el 1 y el 3% de azufre, que es otro producto que genera calentamiento global, ¿no? Así que tenemos una oportunidad brillante. Y creo que no tenemos que caer en la hipocresía. Yo me acuerdo que cuando nosotros aprobamos la fractura hidráulica, el fracking, ¿no? Sí. Entre Ríos, que no tiene petróleo y gas, prohibió el fracking, y de Entre Ríos viene la arena. Entonces yo digo, pero eso es hipocresía, porque además si vos prohibís el fracking, sé consecuente con tus ideas y renuncia a la coparticipación federal de impuestos, del impuesto a las ganancias, el IVA que genera el petróleo y el gas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos que gobernar y administrar un país o una provincia, tenemos que pensar cómo generar recursos y cómo generar riqueza al Estado. El Estado no puede ser bobo, el Estado tiene que ser inteligente. Totalmente. Tiene que ser inteligente, práctico, ¿no es cierto? Sí. Generar recursos, generar riqueza, aumentar la torta para que se pueda distribuir con equidad, generar dignidad, que el derrame sea justo. Bueno, Neuquén muchos periodistas en Buenos Aires decían, es una utopía Vaca Muerta. ¿Utopía? Tenemos 46 contratos firmados con 20 empresas nacionales e internacionales, se comprometieron a invertir $200.000 millones, llevan invertidos $20.000 millones o 30.000, y ya facturaron $30.000 millones. No es utopía. Y recién tuve los datos de la producción del mes de diciembre, que creo que lo tienen ustedes como primicia, que fue la producción histórica más alta de la historia de la provincia de Neuquén, 308.660 barriles por día, que batió el récord de la década del 90, que tenía el año Neuquén. 98. Exacto. Y en el gas, en agosto, batimos el récord histórico de producción de gas de la provincia de Neuquén. Entonces, y este es un primer paso. Esta es una plataforma. Claro. Lo más importante es lo que está por venir. Por eso digo yo que es fácil hablar, es fácil ser opositor, es fácil plantear utopías y plantear cuentitas de vidrio y decir, bueno, yo vendo futuro. No. Nosotros estamos pisando un presente de realidades y el cambio, porque muchos hablan del cambio, pero el cambio se produjo en estos 9 años porque Neuquén, si nosotros no hubiéramos tomado esta decisión, Neuquén hoy estaría produciendo no 308.000 barriles, sino el petróleo convencional, que son 30.000 barriles. No llega a 28.000 barriles la producción convencional. Quiere decir, estaríamos produciendo ni siquiera el 10% de la producción de petróleo. Quiere decir que recibiríamos el 10% de las regalías. Quiere decir que esas 20 empresas contribuyentes que están en los 20 primeros puestos del ranking de contribuyentes neuquinos estarían aportando el 10% de lo que aportan hoy. ¿Y quién hace funcionar escuelas, hospitales? ¿Quién hace rutas? ¿Quién hace viviendas? Imposible. ¿Quién da créditos para el desarrollo de la economía? Entonces, por eso quiero decir esto, porque sé que hay algunos que están hablando de la renta y están hablando de las empresas. Hay que tener mucho cuidado, porque el año pasado se invirtieron en Neuquén en petróleo y gas $5.000 millones. Este año se van a invertir $7.000 millones. Y no vienen de afuera, es la caja que se genera con lo que se vende acá. O sea, se está reinvirtiendo la caja que se genera. El dinero se está reinvirtiendo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta.
Además que hemos generado una empresa provincial como es Gas y Petróleo de Neuquén, Sí. que trajo 5.000 millones de dólares de inversores, ¿no? Entonces, creo que ha habido un cambio. Casi la reserva del Banco Central. Claro. Líquida. Exactamente. Y ese es bueno decir que este cambio que se ha producido genera una plataforma que es un primer nivel. Ahora tenemos que pasar de nivel, al próximo nivel. Claro. No es que el cambio se frena y que es, bueno, ya está, llegamos, es la línea final y la línea de llegada. No, esta es una línea de partida. Pasamos al próximo nivel ahora. El próximo nivel, ¿cuál es? Señores, más cuidado del medio ambiente, más producción, más energías limpias. Este año vamos a inaugurar, más exportaciones. Más exportaciones. Se batió el récord el año pasado, 2.500 millones de dólares exportó Neuquén de gas y petróleo. Hace 2 años exportaba cero de gas y petróleo. Entonces, esos 2.500 millones de dólares, además el 50% de las regalías, 300 millones serían las regalías, 150 millones sería el 50%, van a un fondo anticíclico, que es un fondo soberano de la provincia de Neuquén, que se invierte en el exterior para tenerlo para las épocas de las vacas flacas. Esto es la primera vez que está sucediendo, es decir, empezamos a ahorrar. O sea, siempre la provincia de Neuquén tuvo que arrastrar deudas, yo asumí con deuda, Sovich asumió con deuda, Omar Gutiérrez asumió con deuda. Bueno, ahora empezamos a pagar la deuda y a tener ahorros para las épocas de vacas flacas. Y esto es muy bueno. Y además para diversificar la economía, ¿no? Seguro. Así que cuando hablamos de cambio, lo importante es la aceleración del cambio, la profundidad del cambio y la magnitud y la extensión del cambio, ¿no? Jorge, ahora vamos a continuar. Y antes de ir a la tanda, me está explotando el teléfono de mensajes. Sí, mirá. Para que veas. Estoy hasta las manos. Hasta las manos. Iba a decir otra cosa, pero bueno. A ver, leo algunos. Por ejemplo, bueno, siempre es un placer escuchar al doctor Jorge Zapag, un hombre que realmente sabe y ama a nuestra provincia. Arriba del MPN, abrazo especial al doctor Jorge Zapag. Después tenemos... Esos son los amigos. Después están están los enemigos. Después veremos, pero yo te voy contando. Esos no son trolls. Arriba Marcos, el MPN siempre pensando en el pueblo, vamos Marcos. Que manden preguntas nomás. Estamos nosotros para preguntarte, vos quedate tranquilo. Un saludo grande al señor Zapag, que sepa que estamos de este lado apoyando, siguiendo sus propuestas, que siempre son tan eficaces. El mejor gobernador que tuvo Neuquén, ahora apoyamos ¿Qué querés que te diga? Son los mensajes que me están mandando. Vamos Jorge, apoyando a Marco en esta iniciativa para que Neuquén siga creciendo. Saludo grande, arriba Marcos y Ana, la tienen presente Ana. Y después vamos a seguir una cosa. Hay un tema interesante que es la pandemia, ¿no, Silvio? Que conviene ponerla de relieve. La pandemia fue muy dura y en el medio de la pandemia haber llegado a estos resultados habla de lo importante que fue la gestión. Y por eso yo quiero también rescatar la figura del gobierno, de Omar Gutiérrez, también de Marcos Copman como vicegobernador, que han podido cuerpear una pandemia que ha sido la peor tragedia de la historia de la humanidad de los últimos 100 años, ¿no? Y nos ha tocado en Neuquén como en todo el mundo, ¿no? Así que creo que salir de una pandemia en la plataforma de lanzamiento que estamos, habiendo generado 10.000 puestos de trabajo este último año y 60.000 puestos de trabajo en los últimos 9 años, creo que nos pone de cara al futuro muy promisorio, ¿no? De poder extender esto y darle mayor profundidad y mayor intensidad. Bueno, le toca preguntar a mi coequiper, al economista, Juanmi Morales. Dale, vamos, Juanmi. Bueno, yo voy a seguir con las preguntas sobre Jorge, porque me interesa esto que yo también me lo pregunto. Tengo 35 años, desde pequeño siempre usted estuvo en la escena política, ¿no? De mi provincia. Y lo que le quiero preguntar es qué rol usted quiere asumir a partir de ahora, ¿no? Siempre usted estuvo en todos los roles que alguien que le gusta la política puede estar. Fue ministro, fue vicegobernador, fue gobernador 2 veces. ¿Qué rol quiere ocupar Jorge Zapag a partir de ahora, tanto en la provincia o para la provincia como también para su partido? El rol de ciudadano preocupado, activo, comprometido con la realidad provincial y con todo el amor a la provincia y a
los habitantes de la provincia, ¿no? Así que no quiero cargos, no quiero ser candidato a ningún cargo, ya está, ya esa fue una etapa cumplida, pero creo que como ciudadano puedo aportar experiencias, las experiencias de los aciertos, las experiencias de los errores y la experiencia que dan las canas, ¿no? Mi padre siempre decía, un día que vos más viejo, un año que vos más sabio, ¿no? Y el que no tiene viejo que se lo compre, porque creo que uno puede aportar desde ese plano, ¿no? La prudencia o mirar el horizonte. Yo me acuerdo siempre de mi padre, falleció hace 30 años, pero siempre me acuerdo de él y todavía me despierto a la mañana y escucho los consejos de él, ¿no? Claro. Y creo que en ese rol de ciudadano comprometido le puedo ser muy útil a mi partido y le puedo ser muy útil a la provincia. La vez pasada Sergio Massa, como ministro de Economía y Energía, vino a Neuquén y ofrecía que yo fuera asesor de él, y le dije, no, yo no quiero ser asesor rentado de la nación, ni quiero ser asesor rentado de la provincia. Me parece que yo puedo cumplir un rol de consejero, claro, totalmente honorario. Es más, me comunico periódicamente con él también, con Sergio Massa, dando ideas. Te consultan. Sí, a veces me pregunta, como cuando viajó a Houston o cuando hay que tomar algunas decisiones relacionadas a gasoductos, oleoductos, concesiones o qué inversores pueden venir o no venir, qué medidas hay que tomar para hacerlo, los proyectos de leyes nacionales que pueden andar. También me encargó, por ejemplo, buscar consensos entre oficialismo y oposición, flor de tarea, bueno, en el medio de la grieta, buscar consensos de políticas de Estado. Bueno, ahí ya tendrías que haberle dicho, bueno, voy a empezar a cobrar entonces, voy a dejar de lado, claro, lo que pasa mi tarea de honores, bueno. Lo que pasa es que ahí podés cobrar muchas piñas, porque cuando te pones en la grieta de un lado de digamos, tratando de compatibilizar criterios, empiezan a volar las piñas, ¿no? Porque, pero no, en materia de energía, yo he hablado con los dos sectores, con el oficialismo y con la oposición. Estaba hablando con Rodríguez Larreta, por ejemplo, sí. Estaba hablando con Sergio Massa y también con el jefe de gabinete, con Juan Mansur, que nos une, que somos de los mismos pueblos del Líbano, las familias, y también católicos maronitas, que es una religión, digamos, particular del Líbano y de Siria, donde el cura maronita, católico maronita, se puede casar, siempre y cuando no salga del Líbano y de Siria, ¿no? Un sacerdote puede casarse allá, que es una particularidad. Más, yo tuve un tío abuelo o bisabuelo que fue cura, sí, y casado con hijos, así que y aceptado por la Iglesia Católica, ¿no? Hay un cardenal maronita en el Vaticano, pero no, ahí sí que no puede ser casado, ¿no? Para ser cardenal no puede ser casado. Porque claro, como decías, pura y exclusivamente en el Líbano y... No pueden salir del territorio. Del territorio, sí, claro. Sí. Porque si no se arma alguna galleta con otros curas de otros países que no se pueden casar, claro, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la grieta, se pueden armar políticas de Estado consensuando criterios. Es decir, bueno, señores, si exportamos mucho gas y mucho petróleo, como es dable esperar para los próximos años, que podemos llegar, en los próximos 5 años le podemos ahorrar con el nuevo gasoducto de Tratayén a Saliqueló y después de Saliqueló a San Jerónimo, sí, y ahí podemos ahorrar miles de millones de dólares de importaciones de barcos y de Bolivia. Y además Bolivia eclosionó. Bolivia está en decadencia, en declinación los pozos de gas. No en decadencia Bolivia, sino no, está claro, en declinación, claro, los pozos de gas. Es Así una muy buena oportunidad para nosotros. Y no solo una oportunidad, sino no solo una oportunidad, sino una obligación. ¿Por qué? Porque el norte de Argentina no va a tener gas. Entonces ya se están dando vuelta las bombas que traían, las bombas compresoras que traían el gas de Bolivia, ya 2 de las que hay se dan vuelta para llevar gas de Vaca Muerta hasta Salta. Y por Bolivia se está estudiando usar los gasoductos de Bolivia para exportar gas a Brasil, que Brasil lo necesita. Nosotros podemos llegar a exportar. Hoy producimos 80 millones de metros cúbicos. Podemos exportar 30 a Chile y 30 a Brasil, además de los 80. O sea, podemos llegar a 140, 150 millones de metros cúbicos. Neuquén puede. ¿Podemos llegar a 1 millón de barriles?
por día, Neuquén puede. ¿Qué necesitamos? Ductos y reglas de juego claras, nada más. Es sencillito. Los inversores lo hacen, pero las reglas de juego tienen que ser claras. Así que en esta materia se trabajó como para buscar los consensos, y tanto el oficialismo como la oposición saben, como lo saben en los países del mundo donde hay guerras civiles. Hay guerras civiles, no se toca el gasoducto y el oleoducto, muchachos. Las bombas van para otro lado, o sea, las balas van para otro lado. ¿Por qué no se toca el oleoducto y gasoducto? Porque es la renta, porque es de donde se come, de donde se educa, donde se sacan los recursos, aún en guerra civil. Eso lo hacen en los países en que hay conflictos. ¿Cómo no lo vamos a hacer acá? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la energía es el talón de Aquiles de cualquier economía del mundo hoy. Si no, preguntemos en Europa. Europa está pagando $60 la unidad de medida del gas. No, y Cuidado. sobre todo teniendo en cuenta el impacto que está ocasionando la guerra iniciada por Rusia a través de la invasión a Ucrania. Exacto. Ahí se produjo un nuevo paradigma, un paradigma de escasez, ¿no? Así que... Ahora, sí, Jorge, creo que Vaca Muerta es una de las pocas cosas en las cuales la oposición y el oficialismo coinciden en desarrollar. Hay una política o una visión de política de Estado. Eso, en cierta manera, me imagino que te debe dar tranquilidad, ¿o no? Exacto. De cara al futuro, ¿no? Sobre todo. Exacto. Y así como tenemos esos consensos que son muy importantes porque nos traen los dólares que necesitamos para resolver los problemas de la inflación, de la escasez de divisas. Nosotros desde el año 83 tuvimos 18 crisis económicas y casi todas ellas fueron por escasez de dólares en el Banco Central, por falta de reservas. No solamente por no haberlas generado por nuevas exportaciones o por superávit en las balanzas comerciales, sino porque además hay políticas de Estado con respecto a las divisas que no han sido buenas y se ha permitido la fuga de capitales y la fuga de divisas. Ahí es donde tenemos que trabajar muy fuerte. Pero esto es porque falta confianza, reglas claras, como decías antes. Exacto. Y creo que tenemos que buscar la manera de generar una estabilidad económica a partir, por ejemplo, hay 80 proyectos en minería en Argentina, que hay que traer dólares de afuera. Entonces, yo lo hablaba con Sergio Massa y le decía, mira, Sergio, para mí la medida ideal es permitir proyectos nuevos de exportación y tener cuentas cobradoras en el exterior, que el Banco Central no sea el que le administre los dólares a los inversores, que el inversor que exporta pueda administrar sus dólares en sus y pueda casas tener matrices. disponibilidad de dólares, que pueda tener disponibilidad de dólares, porque los va a traer. En el caso del petróleo, tiene que traer sí o sí el 50% de los dólares para pagar impuestos. Y además tiene que traer dólares para pagar sueldos, para pagar cargas sociales, proveedores, contratistas y demás. Lo mismo pasa en cualquier sector de la exportación, la agroindustria, la forestoindustria, la sociedad del conocimiento. Entonces, el país es maravilloso. Si entonces miramos para adelante, en el mediano plazo, corto plazo, el país tiene salida. Por supuesto, si es un país maravilloso. Tenemos recursos humanos maravillosos, tenemos recursos naturales espectaculares, tenemos turismo receptivo, tenemos la curva de conocimiento que nosotros tenemos en Neuquén en materia de gas y petróleo, está en el nivel de Texas o en el nivel de Canadá, del estado de la provincia de Alberta, porque se está interactuando permanentemente. Uh-huh. Lo que sucede allá está en línea con lo que se hace acá y viceversa, ¿no? Y nuestros técnicos e ingenieros le aportan conocimientos a Estados Unidos y Canadá. Menciono esos dos países porque Estados Unidos, Canadá y Neuquén, República Argentina, son los únicos 3 lugares donde se están produciendo recursos no convencionales. El resto del mundo no tiene. Nada más que, bueno, una diferencia es que Estados Unidos tiene 160.000 pozos, Canadá debe tener unos 100.000 y nosotros vamos por los 2.500. Pero así todo, con 2.500 pozos, ya abastecemos el 70% del gas de Argentina y el 50% del petróleo de Argentina. Si nos dieran pista, si tuviéramos pista para correr, podríamos abastecer y generar saldos exportables por miles de millones de dólares. Pero Jorge, no hay pista porque considero, desazname si me equivoco, que no hay una política energética. Bueno, primero, no hay políticas de Estado a nivel nacional, ¿sí? Lamentablemente. Y menos en lo que tiene que ver con materia energética, que nos puede salvar. A ver, lo que pasa es que no, en un principio no se tuvo confianza de que Vaca Muerta podía resolver los problemas, porque se creyó que era una utopía. Uh-huh.
Lo primero que tenemos que hacer es creer en nosotros mismos. Tenemos la segunda reserva del mundo en gas no convencional y la cuarta reserva del mundo en petróleo no convencional. O sea, lo dice la Agencia Internacional de Energía, no lo decimos nosotros. Entonces, ahí tenemos un punto de apoyo. En minerales, tenemos cobre, plata, oro, tenemos minerales y tenemos potasio, tenemos magnesio. Entonces tenemos que empezar a creer nosotros. Los argentinos no creemos en nuestro país. Entonces hay más plata de argentinos afuera del país que deuda externa tiene Argentina. Entonces, ¿y esto por qué? Porque no se cree en el país. Tenemos que recomponer la confianza. Por eso tenemos 2.400 puntos de riesgo país, porque ni nosotros mismos creemos en Argentina. Entonces, por supuesto, tenemos que creer en nuestro país. Bueno, creo que podemos empezar a transitar otro camino. Vamos a tener un año muy difícil, el 2023, un año de transición electoral. Va a ser muy complicado porque va a haber mucha más emisión también. Se ha emitido en demasía. Sí, han prometido emitir menos. No lo están haciendo, y vos lo sabés bien. Sí, el 2022 fue así. El 2022 fue un déficit del Estado Nacional de 23.000 millones de dólares. Se emitieron 17.000 millones de dólares para paliar ese déficit. Y acá quiero señalar dónde está el talón de Aquiles. 13.500 millones de dólares fueron subsidios al consumo de gas y de electricidad. Y unos 6.000 millones de dólares fue el déficit de las exportaciones e importaciones de energía. Importamos gas de Bolivia, gas en barcos, gasoil. Casi 19.500 millones de dólares. Entonces, si nosotros resolvemos el problema energético, estamos resolviendo el problema de la deuda pública. Estamos resolviendo todo lo que el Estado pierde por otros sectores. Sí, está claro. Entonces, si fortalecemos la energía y fortalecemos la minería y fortalecemos el campo y fortalecemos la sociedad del conocimiento y el turismo receptivo y somos inteligentes en el manejo de divisas y evitamos el contrabando, la evasión y la emisión, podemos llegar a estabilizar la economía. Pero yo he escuchado decir a dirigentes de fuste nacionales que la emisión no genera inflación. Pero esto lo dice el Premio Nobel de Economía. Dice, señores, cuidado con la emisión. Si usted emite mucho, desvaloriza la moneda. Obviamente que si desvaloriza la moneda, destruye el bolsillo del ciudadano y de todos los trabajadores. Entonces, y se genera el impuesto más perverso que recae sobre todo en los pobres, que es la inflación. La inflación es tremenda porque demuele absolutamente todo. Bueno, Jorge, te llevo a la política vamos local, a la política. al contexto, a la coyuntura. Y en alguna entrevista hace muy poquito te escuché decir que Marcos Kaufmann es MPN puro, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿qué significa eso? Porque hay mucha gente, tal vez los que son del MPN lo comprenden mejor, pero hay otro sector que no sabe qué es ser MPN puro. ¿Y por qué crees que es importante destacar esto? Yo creo que es importante destacarlo porque no hay que confundir al electorado. Cada uno tiene su propio partido y los que se han ido del Movimiento Popular Neuquino han constituido o están constituyendo sus propios partidos políticos. Entonces, si vos te vas de un partido y además hablas mal del Movimiento Popular Neuquino, lo más lógico es decir, bueno, tenés libertad para irte, por supuesto, la democracia tiene libertad para irse, pero el Movimiento Popular Neuquino conserva su estructura, tiene 100.000 afiliados, tiene sus candidatos, tuvo su interna, en la cual con Marcos Kaufmann y Ana Pechén presentamos 50.000 avales, pero no se presentó nadie a competir, salvo en autoridades municipales, dentro de las líneas y las franjas de la lista azul, ¿no? Que lo digo, dicho sea de paso, porque participó el 30% de los integrantes del padrón en esa interna. Voluntaria y para autoridades municipales. Lo señalo porque fue una buena encuesta. La cuarta parte del padrón, el 25% del padrón, el 13 de noviembre fue a votar. Claro. Pero, ¿por qué digo MPN puro? Porque surge del partido, de las instituciones del partido. El partido tiene una carta orgánica que llama a internas. El partido tiene una carta orgánica que además establece sus banderas fundacionales, ¿no? Del federalismo, de la justicia social, de la independencia de los poderes del centralismo porteño y demás. Bueno, Marcos es vicegobernador por el Movimiento Popular Neuquino y no sacó los pies del plato. Entonces,
Y Ana Pechén fue vicegobernadora de la provincia de Neuquén, conmigo, en mis 2 gestiones, 8 años vicegobernadora, y tampoco sacó los pies del plato. Entonces, para mí, confundir al electorado, decir, yo estoy en otro lado, pero cuidado, tengo mi corazoncito en el MPN. No, pará, vos te fuiste. Si te fuiste, estás en otro lado. Tratá de no hablar del MPN, porque nosotros entendemos que cada uno tiene que hablar de sus propuestas. Si quieren hablar de nosotros, mejor, porque yo lo he dicho siempre, ¿no? Estrategia electoral importante es cuando vos tenés una propuesta y convences a la ciudadanía que te voten con tu propuesta. Uh-huh. No de vender futuro, vender cuentitas de colores, sino decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a hacer las cosas? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar la educación? ¿Cómo voy a hacer viviendas? ¿Cómo voy a hacer este plan de obras? Y es importante la pertenencia y también la coherencia, ¿no? Y creo que en el caso de Marcos Kaufmann acompañando a Omar Gutiérrez en la pandemia, que digo, fue esta tragedia tremenda que tuvo la humanidad, mostró también su identidad, su coherencia, gobernando sin contradicción. Entonces, creo que ahí está el MPN puro, ¿no? Es decir, que además vamos a tener colectoras, obviamente. Sí. Las colectoras forman parte de la estrategia electoral que tiene el Movimiento Popular Neuquino. Entonces, cuando yo digo Marcos y Ana son MPN puro, quiero decir que fuera del MPN puede haber candidatos, y hay un par de candidatos que han sido del MPN, pero ya no eligen otros partidos para ser candidatos. Entonces, a eso me refería yo con MPN puro, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Y consideras que hay cierta responsabilidad del Movimiento Popular Neuquino a que eso haya ocurrido? Yo tenía un profesor de Derecho de Familia que decía que en los problemas de familia siempre hay culpas compartidas. Uh-huh. O sea que si hemos cometido errores, puede ser que haya errores. Han habido algunos dirigentes que se han ido del partido, el caso de Osvaldo Pellín, en su momento Lucila Crex, el Jorge Sovich, ahora Rolando Figueroa. Pero forma parte de la libertad también, ¿no? Es decir, creo que había una oportunidad que era la interna del partido. Yo también tuve diferencias con Jorge Sovich cuando fui vicegobernador y cuando me fui después al llano a hacer la lista azul y competir. Y no le planteé las diferencias desde afuera, sino que las hice desde adentro. Yo fui a la interna a competir. Me parece que el partido ofrece herramientas para competir y para generar masa crítica. El año pasado en Las PASO, Rolando Figueroa nos ganó la interna a la lista azul. Entonces, ¿por qué no pudo pensar que podía participar de la interna y volver a ganar? Prefirió irse afuera del partido. Entonces, por eso digo MPN puro es Marcos Kaufmann y Ana Pechén, porque está consagrado de acuerdo a la Carta Orgánica y de acuerdo a lo que piensan los 100.000 afiliados. Lo que puedan hacer ahora ya es resorte de su libertad, de su espacio de libertad, ¿no? Yo te iba a consultar los motivos por los cuales, ¿sí?, depositaste tu confianza y el partido depositó su confianza en Marcos Kaufmann como candidato a gobernador y en Ana Pechén como candidata a vicegobernadora. Ya lo contestaste. Pero además hay un tema principalísimo, Silvio, que es ¿quiénes están en condiciones de gobernar la provincia de Neuquén y administrar sus recursos con idoneidad, con inteligencia, con sapiencia, con humildad, con experiencia y con testimonios de haber transitado el camino del que significa tener esa experiencia? Marcos y Ana tienen experiencia. Marcos fue presidente del banco y vicegobernador. Ana fue 2 veces vicegobernadora. Fue rectora de la Universidad del Comahue. Marcos tiene 2 títulos universitarios, administrador de empresas, digo bien, y contador público nacional. Uh-huh. Entonces, mi padre decía siempre, mi hijo, los candidatos tienen que resistir la vidriera. Cuando uno se somete a consideración de la ciudadanía, hay que resistir la vidriera en el sentido de decir, bueno, ¿por qué voy a votar yo a Marcos Kaufmann y a Ana Pechén? Bueno, me tienen que demostrar justamente lo que nosotros estamos mostrando, que son idóneos y están preparados para gobernar y para administrar y que además tienen una pertenencia absoluta con la provincia de Neuquén y además con las banderas históricas de nuestro partido. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que revalidar los títulos con la ciudadanía, ahora el 16 de abril, con personas que sean humildes, sencillas,
simples, empáticas y que tengan esa cercanía con la ciudadanía que tiene Marcos Siana. Bien, antes de cerrar, tengo muchísimos mensajes ¿sí? Vamos, qué bueno. Luego da placer escuchar al doctor Zapag, viva el MPN, que bueno. Escuchar a Jorge. Son puros aplausos. Y sí, bueno, este es una para nosotros, que que está buenísimo y le agradecemos infinitamente. Pero, ¿lo digo? Bueno, sí, lo sé. Excelente su programa. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno. Así ligamos todo también. Sí. Claro. Silvio, te felicito, sos el mejor. Mi mamá me lo escribió. Claro, mentira. Mi padre me decía siempre, mi hijo, es bueno que hablen de uno, aunque a veces sea bien. Claro. Aunque a veces sea bien, claro. El tema es que hablen. Es un placer, también lo mismo, le dejo mis saludos, un beso enorme. Pará. Muchos saludos al señor Jorge Zapag, un gran líder. Un placer. Mirá vos. Les gusta escucharte, Siempre bueno, tan interesante, claro. Saludos. Yo creo que lo importante, Silvio, es que yo no quise ser candidato de nuevo, ¿no? Si yo no me quiero atornillar a los cargos, porque muchos me decían, ¿por qué no sos vos el candidato? Ya no, ya está. Sí, ya se fue. Habló mucho. Claro, sí, ya está. Ya fue porque, además, creo que hay que dar el espacio a los más jóvenes y a los que están preparados, que se han capacitado, han estudiado, y no hacer sombra, ¿no? Porque muchos líderes se han llevado el partido a su tumba o a su casa, ¿no? Y me parece que el MPN, o como cualquier partido político, tiene que ser escuelas de conducción. Uh-huh. Y la mejor conducción es probar a los combatientes en el campo de batalla, ¿no? Ahí es donde se ven los pingos. Los ¿no? pingos, como dice vos. La última para cerrar y agradecerte mucho. Yo soy el agradecido. Es que nos digas por qué la ciudadanía de Neuquén tiene que votar a Marcos Kopman como candidato a gobernador y a Ana Pechén como candidata a vicegobernadora. Yo creo que están muy preparados, han sido probados en el campo de batalla, son leales con la provincia, tienen coherencia en su pensamiento y tienen un equipo. Es decir, no son un rejuntado electoral para ganar una elección, sino que están preparados para gobernar. Son humildes y sencillos, gente de pueblo, gente que tenía sus actividades y bueno, y decidieron estar en la función pública y acá someterse a la consideración de la ciudadanía. Y además creo que en el caso nuestro, el Movimiento Popular Neuquino, en estos últimos años hemos generado una plataforma, como decía antes, que es un nivel. La provincia de Neuquén es elegida para venir a vivir por personas de otras provincias, se radican 20, 30 familias por día. Y además las familias neuquinas que están radicadas en la provincia no eligen otras provincias para irse a vivir. Entonces, es una provincia elegible, es una provincia querida por la gente. Y hay que defenderla. Hay oportunidades también. Por eso, esta tierra de oportunidades hay que defenderla. Creo que un partido provincial como el nuestro, el Movimiento Popular Neuquino, se ha plantado firme de pie contra los partidos centralistas. Y creo que allí es donde radica también la esencia y el ADN del Movimiento Popular Neuquino. Nació contra la conducción y el sistema centralista. Y este grito federalista, bueno, lo encarnan Marcos Siana y están preparados desde esta plataforma para pasar al siguiente nivel. Es decir, es importante lo que se ha hecho, pero es más importante lo que hay que hacer. Hay mucho para hacer, muchísimo para hacer. Entonces, ratificando acciones buenas, corrigiendo errores y desaciertos, hay que mirar para adelante y creo que Marcos Siana representan experiencia, militancia, tener coraje, porque mi padre siempre decía, ¿no? Los tímidos nunca parten, los débiles se quedan en el camino, solo para hombres y mujeres de coraje se han hecho las grandes empresas. Y yo creo que Marcos Siana tienen mucho coraje y tienen ese sentimiento de amor por la provincia y por su gente, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, en la próxima entrevista nos vas a hablar de tus 2 libros, los que estás escribiendo, ¿eh? Sí, no solo, porque hay un libro de Vaca Muerta que lo estamos escribiendo con la ingeniera Viviana Pesek y me está ayudando mi hijo Francisco también.
y ya lo tenemos terminado el borrador, ahora hay que corregirlo nomás. Es un gran compromiso porque es la historia de cómo nació Vaca Muerta y cómo se proyecta hacia el futuro. Y el otro libro es sobre Habib Mansour Zapag, su llegada a Neuquén en 1903 y cómo fue su vida. Y en otra oportunidad vamos a hablar pura y... ¿Te acordás, Javi, cuando teníamos un programa que duró poco de política ni hablar? Lo vamos a reflotar. Está bueno, podemos hablar de otra cosa. Podemos hablar de fútbol, de rugby. Por supuesto, lo vamos a reflotar. Dale. Bien. De tantas cosas, ¿no? De política ni hablar. De pesca. De pesca. Pero por supuesto, sí, para que la gente conozca más a la persona. De las montañas, ¿no? Que son una pasión también, ¿no? Pesca, fútbol. Montañas, el lanín, el domullo, minería. Hay pasiones que son... Hay un famoso, para terminar, un cuento de un minero. Dicen que un minero se va al cielo y lo recibe San Pedro y le dice: ¿y usted qué hacía en la tierra? No, yo era una buena persona. No, ¿pero qué hacía? Era minero. No, acá en el cielo no queremos más mineros. Pues me tienen el cielo lleno de pozos, lleno de fantasías y lleno de ilusiones o de juicios y pleitos. Dice: pero San Pedro, si usted me deja entrar, déjeme entrar y yo se lo saco a todos los mineros. Bueno, si usted lo saca, usted se puede quedar. Bueno, entró con una piedrita, con unas vetitas de oro, se la arrimaron todos los mineros. ¿De dónde sacaste esa piedra? No, allá afuera del cielo, en aquella nube, qué sé yo. Se iban todos, pico para la carretilla, se iban todos los mineros para la nube de afuera del cielo. Sí. San Pedro feliz, se frotaba las manos, y también se iba. Se iba con su pico, pala y carretilla, y dice: no, pero usted se puede quedar. No, me voy por las dudas, no vaya a ser que sea cierto. No. Gracias, Jorge, muy amable.